Ok. Bueno, repito. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Me complace darles la bienvenida el día de hoy a todas las personas que se han conectado a través de la plataforma de YouTube para esta transmisión. Estoy sorprendida y agradecida con la respuesta a este evento, ya que hemos superado con mucho nuestras expectativas para el registro en línea. Las circunstancias que estamos viviendo nos han obligado a ser creativos y buscar formas nuevas de comunicarnos con ustedes y lo que estemos haciendo. Por eso nos anima a saberlos conectados con nosotros en esta tarde y pues decirles que todos los comentarios que nos quieran dejar ahí en el propio canal serán leídos y tomados en cuenta. Esto es pues nuestro compromiso. Antes de iniciar, quiero también agradecer y hacer mención especial del apoyo de la magistrada Alma Rosa Baena Villalobos, magistrada también compañera mía de aquí del Tribunal Electoral, quien estuvo desde el inicio de este proyecto muy al pendiente como un enlace fundamental para hoy llegar a realizarlo. Nos acompaña en esta charla el doctor Santiago Nieto Castillo, de cuya amplia trayectoria pues solamente me permitiré leer una breve reseña. El doctor Nieto es licenciado en la universidad, por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en Derecho con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México. Realizó un máster internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesor, investigador y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Actualmente es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. De 2015 a 2017 fungió como fiscal especializado para la atención de delitos electorales y primer cargo en la historia de la institución que es nombrado por mayoría por el Senado de la República. En 2014 se desarrolló como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. De 2008 a 2013 participó como magistrado electoral regional, fungiendo durante 3 años como presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es autor de 9 libros, entre los que destacan Sin filias ni fobias, Memorias de un fiscal incómodo, Control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, Los derechos en los tiempos de género, de mujeres, feminismo y derechos, e interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral, una propuesta garantista. Coautor en 6 libros especializados en materia electoral, autor y coautor de más de 40 capítulos para ediciones en la materia, autor y coautor de más de 60 artículos para revistas y diarios de circulación nacional, conferencista de 600 ponencias a nivel nacional e internacional. Los temas más destacados: corrupción, argumentación jurídica, reformas electorales y delitos electorales. Muchas gracias por su participación hoy, doctor. Bienvenido. Gracias por su presencia. Gracias. Me da mucho gusto también presentar a todo nuestro auditorio, una mujer muy destacada en nuestro estado, llena de proyectos e ideas en beneficio de toda la ciudadanía, la doctora Reina Elizabeth Ortega Silva, comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y además muy amiga mía. Muchas gracias, Reina. La doctora Ortega es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestra en Derecho Administrativo por la División de Estudio de Posgrado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y doctora en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y el Estado, IDE. Además, cuenta con varios diplomados, entre los que destacan el Diplomado Nacional denominado La Prospectiva del Derecho a la Información Pública en México, impartido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma de Aguascalientes y diversos órganos garantes del país y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, así como el Diplomado en Derechos Políticos y su tutela, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha participado en varias conferencias, asambleas, foros y seminarios nacionales en materias de derecho de acceso a la información pública, derecho a la protección de datos personales, derecho administrativo, derecho electoral, argumentación jurídica y elaboración de sentencias, derechos humanos,
gobierno abierto, discriminación y violencia contra las mujeres, así como de ética y corrupción. Obtuvo recientemente el reconocimiento de haber culminado el diplomado en argumentación jurídica y clasificación de la información, impartido por la coordinación con la Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De igual forma, el certificado de acreditación del curso avanzado de protección de datos personales en la Facultad de Derecho y Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, concluyó el diplomado en la protección de datos personales, derechos fundamentales y sus garantías en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Extensión Universitaria y vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la última década ha desempeñado diversos cargos en organismos constitucionales autónomos del Estado de Michoacán de Ocampo, como el Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral e Instituto Electoral. Actualmente se desempeña como comisionada presidenta del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IMAI. Es coordinadora también de la Comisión de Protección de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 2019-2020. Doctora, muchas gracias. Te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, magistrada presidenta. Pues, en primer término, con un enfoque, tenemos dos temas primordiales. El primero con un enfoque de actualidad respecto a la protección de datos personales como herramienta preventiva para el robo de identidad y los delitos cibernéticos, mientras que el segundo apartado, nuestros ponentes abordarán la importancia de la protección de los datos personales de las ciudadanas y los ciudadanos. Y pues así pues, sin más preámbulo, iniciamos la primera ronda de preguntas. ¿Están de acuerdo? Sí. Claro. Bueno, la primera pregunta del tema 1 sería, doctora, ¿tiene el uso de la voz? Perdón, ¿me podrías repetir? Yo la no escuché. ¿Tendrías el uso de la voz para la primera pregunta al doctor Santiago? Ok. Bueno, el tema, pero la pregunta sería... La protección de datos personales, la protección de datos personales como herramienta preventiva para el robo de identidad y los delitos cibernéticos. Bueno, a ver, yo creo que ese es un gran tema. Nosotros tenemos el problema como país que somos a nivel global el octavo país en robo de identidad a nivel global. Y esto implica pues una serie de problemas que están relacionados con nuestros mecanismos de identificación de las personas. Y como sabemos, al final la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la identidad, el derecho a la personalidad, y esto implica la posibilidad de ir teniendo un documento que respalde la existencia de una persona. En México, a partir de la Ley General de Población en el 92, se estableció que teníamos como identificaciones oficiales el pasaporte, evidentemente la credencial para votar con fotografía, que en ese momento expedía el IFE o INE, y evidentemente sigue expidiendo, y evidentemente pues, el acta de nacimiento y la construcción de la cédula de identidad personal. Hoy en día se discute en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, una ley sobre identidad digital con la finalidad de que el CURP, el acta de nacimiento y los datos biométricos puedan servir de base para poder identificar a una persona. Creo que esta parte es una parte importante y implicará pues, ponernos a la altura de otros países, inclusive Estonia, por ejemplo, es un país que ha avanzado mucho en esta materia. Déjenme utilizar la expresión de Octavio Paz, es como ser contemporáneos de todos los hombres, de todos los seres humanos. Y creo que esta parte de la identidad digital es algo de lo que tendremos que avanzar. Ahora, el problema que está relacionado con el robo de identidad y los delitos cibernéticos es que uno de los principales problemas que existen en la materia de lavado de dinero en el mundo, así lo ha reconocido el Grupo de Acción Financiera Internacional, está relacionado con esta práctica del phishing, la idea de que se puede usurpar la identidad de alguien para poder cometer algún tipo de delito de naturaleza cibernética.
La usurpación de identidad no es algo nuevo en nuestro sistema. Perdón por una referencia personal, me tocó verlo desde FEPADE, cómo se usurpaba la identidad a partir de la alteración del Registro Federal de Electores. Es un caso muy sonado en Chiapas, donde se usurpó la identidad de casi 6,000 ciudadanos para efecto de generar un voto de los ciudadanos chapanecos en el extranjero, a partir de obtener los datos de las credenciales del elector y se generó una base de datos para efecto de tener un listado de residentes en el extranjero chapanecos, lo que llevó pues, a una comisión de un fraude electoral a favor de un determinado candidato, que por cierto era el primo hermano del dueño de la empresa que se encargó de hacer el software para esa actividad. Tuvimos otro caso, yo creo que muy relevante respecto a la usurpación de identidad, o mejor dicho, la creación de identidades falsas, identidades sintéticas, digamos, se denomina en el argot internacional, en donde ciudadanos guatemaltecos o salvadoreños, hondureños eran nacionalizados, entre comillas, a partir de la obtención de un acta de nacimiento extemporánea, una cédula, una constancia de residencia, y con ello la obtención de credenciales para votar con fotografía. El punto central es que las autoridades que tienen acceso a los datos personales de los individuos, de las personas, tienen que generar una política de protección de esos datos para efecto de que no sean utilizados de forma ilegal. ¿Qué hemos visto durante esta pandemia? Por ejemplo, Gafi ha emitido un documento, informe respecto a las actividades que están surgiendo a nivel global, con información de todas las WIF a nivel global. Hay 164 WIF que forman parte del grupo Egmont y que han suministrado información para tener este informe, en donde se dice que uno de los principales problemas que estamos teniendo es que la delincuencia organizada está mutando de una actividad física a una actividad cibernética. Y esta actividad cibernética se da particularmente a partir del robo de identidad. Se roba la identidad de una persona, de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de débito. Se roba la identidad de una persona para efecto de generar, o de una persona moral para generar cuentas falsas o páginas de internet apócrifas, en la cual los particulares interactúan y terminan haciendo compraventas que resultan fraudulentas. Más vinculado con el COVID, hemos tenido casos en los cuales se está, bueno, que no es un tema de protección, de violación a datos personales, pero sí de delitos cibernéticos, donde se están vendiendo pruebas falsas de COVID o se están vendiendo medicamentos milagrosos que curan el COVID. Ambas situaciones son evidentemente falsas. Y el problema es que esto se da a partir del uso de la red, del Internet, y de que las personas en el confinamiento han generado una práctica de mayor conectividad que lo que tradicionalmente estábamos experimentando. Pornografía infantil, trata de personas, es algo que se está dando en redes sociales, se está dando en la web profunda, y creo que necesitamos pues, establecer mecanismos para poder proteger a las personas para evitar estas herramientas del robo de identidad o los delitos cibernéticos. ¿Qué veo como, digamos, como problemática? La generación de la cédula de identidad digital va a tener que pasar por un proceso que nos permita depurar que las CURP o las actas de nacimiento sean verídicas, que representen a una persona, y creo que también los datos biométricos nos van a poder permitir proteger de mejor forma a una persona. El Registro Nacional, el Registro Federal de Electores, hoy en día pues, debe tener más o menos unos 90 millones de personas inscritas, y ahí la división es un 70%, un poco más, ya tiene una clasificación digital, dactilar. Los 10 dedos se encuentran registrados, además de la fotografía, pero aún así se han llegado a detectar casos en los cuales se usurpa la identidad de la persona para cometer otro tipo de delitos. Por ejemplo, en materia, nuevamente vuelvo a la materia de FEPADE, ahí nos tocó ver 169 casos en donde se había usurpado la identidad. La única forma de que esto hubiera sido posible es a través de un acto de corrupción interna,
para permitir que una persona pudiera tomarse una fotografía y entonces se le expidiera una credencial con los datos biométricos y los datos de identificación de otro. ¿Qué sigue? Yo creo que el phishing es un problema que se está planteando como uno de los grandes debates a nivel internacional. El problema del lavado de dinero, cómo se puede usurpar una identidad de una persona para efecto de hacerle operaciones financieras en sus cuentas, utilizando sus cuentas como mecanismos puentes para poder después retirar el dinero en efectivo. Y bueno, creo que la salida es empezar a pensar en un modelo biométrico que permita identificar a las personas y generar las redes de vínculos para poder detectar cualquier operación inusual o extraña dentro del sistema. Yo creo que aquí la vinculación entre las áreas de seguridad con las áreas de transparencia es fundamental. Los institutos, comisiones de acceso a la información pública y protección de datos personales juegan un papel prioritario en eso. Y tenemos que entender que la actuación del Estado mexicano para combatir la delincuencia tiene que ser una actuación global, coordinada, porque una política criminal de Estado no solamente es una política que tenga el Ejecutivo Federal. Una política criminal de Estado implica la prevención, implica la seguridad, por supuesto, implica la procuración de justicia, la impartición de justicia, la ejecución de penas, y esto involucra autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de los órganos constitucionales autónomos. Digamos, la autonomía tiene que ver con el ejercicio de sus funciones, pero siempre en una dinámica de poder entender que hay un objetivo constitucional más relevante que tiene que ver con la seguridad de las personas y, por tanto, que es necesaria la coordinación entre las distintas áreas del Estado mexicano. Yo lo dejaré aquí por una primera intervención, porque además lo importante es lo que nos pueda decir la presidenta Reina Ortega. Muchas gracias, doctor Santiago. Le damos el uso de la voz a la doctora Reina y repito la pregunta, desde sus respectivas competencias y puntos de vista en forma particular, ¿cuál es el panorama actual de la protección de datos personales en México? Gracias, magistrada. Como ya lo mencionó el doctor Santiago, tenemos pues un panorama preocupante, ¿no? De inicio. Como ya lo dijo, somos un octavo lugar posicionado en un robo de identidad a nivel mundial, somos un segundo lugar a nivel Latinoamérica. Entonces es un tema, desde luego, de preocupación, pero también de mucha ocupación. ¿Qué pasa? Lo acaba de decir muy bien el doctor, tenemos que trabajar, que coadyuvar las autoridades, no solo los órganos garantes de transparencia, sino todos los entes, ¿no? Todos los sujetos obligados, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, demás, y crear políticas y trabajar con esta parte de que nos toca y nos corresponde a los órganos garantes, ¿no? De todo el país y desde luego al Instituto Nacional de Transparencia, que es la prevención. Trabajar en esa parte de prevención, de concientizar a todos los ciudadanos del tema del cuidado y de su derecho de protección de datos personales. Pero también tenemos que trabajar con los entes obligados, ¿no? Es decir, también tenemos que hacer una tarea muy importante en el tema de capacitación, en el tema de concientizar, en el tema de poner en práctica todas estas buenas acciones y tendencias para la protección de datos personales. Cuando hablamos de datos personales tenemos pues muchos temas, ¿no? Ya lo dijo el doctor, hablamos de un tema de privacidad, hablamos de un tema de un derecho fundamental, hablamos de un tema de derecho al honor, hablamos de un tema de respeto de la información y sobre todo del cuidado de nuestra información personal. Son demasiados temas los que englobamos en un tema de protección de datos personales. ¿Qué podemos hacer y cómo es el panorama? Aparte de preocupante, tenemos también que decir que tenemos un panorama hablando de un marco jurídico sólido.
Tenemos leyes que regulan tanto en el ámbito público como privado. Tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares, que estamos hablando del ámbito privado, y tenemos una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, hablando en el ámbito público, y también, desde luego, diversos instrumentos internacionales, ¿no? Como es ese convenio 108 y su protocolo adicional, en el cual es el único instrumento de la Unión Europea que está abierto a países no integrantes de su unión, como es el caso de México, que es el segundo país a nivel Latinoamérica que corresponde a que es parte o está adherido a este convenio. Entonces tenemos marco jurídico sólido, esa es una parte buena y también hay que decirlo. Tenemos autoridades garantes, es decir, somos todos los órganos de transparencia del país que estamos trabajando en un tema de prevención, en un tema de política pública, en un tema de promoción de una educación y cultura de la protección de datos personales. Hablando de forma específica del robo de identidad, como lo dice el doctor Santiago, ¿no? Es un tema muy complicado, es un tema que tiene que ver no solo en un ámbito financiero, también hay que decirlo, hay diversas formas, él lo dijo, hablando de un tema de redes sociales, ¿no? Un tema muy preocupante. ¿Qué pasa? Hoy vemos que el robo de identidad, el robo de nuestra información, crea una suplantación de identidad. Ya no solo en un tema de tarjetas, en un tema bancario. Como bien sabemos, ya están esas máquinas especializadas, que ya también hay nuevas formas en el cual roban toda nuestra información cargada en las cintas magnéticas, pero también ahora pasando un tema de tecnología, ¿no? Ya vemos que hay cierto software que pueden ser instalados en el cual guarda todo nuestro registro de pulsaciones en un medio electrónico, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Al momento en que es registrada toda esta información, que otorgamos, damos todos nuestros datos personales, ¿no? No solo datos como nuestro nombre, nuestro domicilio, CUR, sino datos patrimoniales, datos de nuestras tarjetas de crédito, nuestros números de seguridad. También otorgamos datos biométricos, ¿no? Esta otra parte que al momento en que cargamos cierta información ya se queda registrada en la red. Y desde luego, ya lo comentó también el doctor, esta parte de qué está pasando ahorita. Con la pandemia, con este tema el sanitario, sabemos y hemos visto y nos vimos obligados a trabajar todos estos temas en línea, ¿no? Es un tema de seguridad, todas las instituciones y también todos los ciudadanos deben saber cómo cuidar sus datos personales, ciertas medidas de seguridad, ciertas técnicas desde luego, de protección, pero para eso necesitamos que las autoridades hagamos nuestro trabajo, ¿no? Es decir, este tema de difusión, de promoción, de recomendación, de trabajo en conjunto en el cual les hagamos llegar a la ciudadanía cierta información que a lo mejor es sonada, pero no es tan conocida y no es aplicada en todos estos medios digitales. El robo de identidad, 3 formas principales de obtener información. Una, la física que se sigue aplicando, esa pérdida de extravío de documentos, la búsqueda de información personal pues aún en la basura, ¿no? Que también es uno de los medios de obtener mayor información. Tenemos desde luego el tema de los dispositivos móviles. A todos nos han llegado mensajes de texto en el cual nos solicitan la entrada o abrir o acceder a un cierto vínculo que nos redirecciona a una página que son falsas con la finalidad de obtener nuestros datos personales y desde luego el uso de Internet. ¿Qué pasa? Aún se sigue utilizando todo este tema del spam, todos esos correos que recibimos en cadena y que traen cierta información al cual accedemos y permitimos que nuestra información sea obtenida. Este tipo de spam que viene a manejar como el spam, que estamos hablando justamente de los mensajes de texto, ¿no? Que traen una clave, la cual le damos acceso o nos mandan un código que permitimos también acceder no solo a nuestros datos que están cargados en un ordenador, sino a nuestros datos que están en un teléfono móvil, ¿no? Un tema más delicado, como hoy sabemos, alrededor del 90% de nuestra información está cargada en un teléfono móvil. Es decir, es por eso que es tan preocupante que tenemos que tomar medidas de seguridad también en estos medios digitales,
enfocados a un tema de un servicio telefónico y de Internet. ¿Qué pasa? Ya lo dijo el doctor Santiago, el tema del phishing es un tema preocupante, pero también tenemos otros temas como la parte de las redes sociales, ¿no? Esa usurpación de identidad. ¿Qué pasa? Hay muchos grupos vulnerables que tristemente son afectadas, las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, por las creaciones de perfiles falsos en los cuales se cometen otros delitos o se materializan otros delitos, como es el secuestro, como son las violaciones, que todo es a raíz de un contacto por medio de una computadora, ¿no? Otros temas como el sexting, el grooming, como la sextorsión, que también sabemos pasa, como la propia violencia digital, ¿no? Por decir algunos delitos. Entonces, es un tema de trabajo en conjunto, es un tema en el cual también están involucradas las autoridades penales, hablando de un tema de la Fiscalía General, todas las fiscalías están involucradas, es decir, trabajar en conjunto. La ciudadanía debe de hacer sus denuncias cuando sabe que es víctima de algún robo de identidad, ¿no? Debe hacer su denuncia correspondiente para que se lleve a cabo la investigación o la persecución del delito correspondiente. Desde luego, también habemos otras instituciones a las cuales, como es el INAI en este caso, si fuese de una empresa privada, o también los órganos garantes, ¿no?, de todo el país, quienes estamos obligados a proteger y garantizar los datos personales de los ciudadanos, a realizar ya sea una verificación, si corresponde, si esa información fue obtenida de un ámbito público, que nos correspondería a los órganos garantes locales, o si fue por medio de esa obtención de información de una empresa privada, que le correspondería al INAI hacer una verificación correspondiente al particular, o también si fue una dependencia federal, también le correspondería al INAI. Entonces, hay que trabajar en conjunto autoridades para evitar este tipo de delitos. Como ya se dijo, el número 1, el robo de identidad, como ya se dijo, un incremento, ha tenido alrededor del 150% de incremento este delito. Ahorita se desató con este tema de la pandemia. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que estar al pendiente de las autoridades de fomentar este ejercicio de protección de datos personales, de impulsar para las autoridades los sistemas de gestión de seguridad, las medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que deben de ejercer. Dejo hasta aquí mi participación para no robar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora Reina. Muchas gracias a los dos por sus aportaciones. Bueno, la siguiente pregunta. Como sabemos, uno de los principales ciberdelitos cometidos en el mundo y en nuestro país es el robo de identidad. En ese sentido, le pregunto a usted, doctor Nieto, nos comenta, por favor, cuál es el impacto social y económico que produce la inadecuada protección o el robo de datos personales de los ciudadanos en nuestro país. Bueno, primero quisiera agradecer tanto al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la doctora Reina Ortega, a la, por supuesto, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Yolanda Camacho, a la magistrada Alma Baena por la invitación. Yolanda Camacho no lo hice, pero aunque le dé pena, en algún momento trabajó conmigo en la Sala Regional Toluca, el Tribunal Electoral. A ver, déjenme plantearlo así. El impacto social y económico que tiene el robo de identidad evidentemente afecta a la estructura financiera del país, es un riesgo para la seguridad nacional. Tuvimos recientemente un caso de hackers en el estado de Guanajuato donde jóvenes conocedores de informática habían generado un proceso para poder introducirse al sistema financiero y desviar los SPACE hacia sus cuentas personales. Estas personas llegaron a pagar en 2 años 60 millones de pesos a sus tarjetas de crédito. Tenían la facultad o la posibilidad de introducir un algoritmo en los cajeros para efecto de que el cajero les expulsara todo el dinero que tenía en su interior.
Y esto implicaba pues, un enorme menoscabo hacia la seguridad del sistema financiero de los bancos. Y por supuesto, este grupo lo que hizo fue gastarse dinero en vehículos de alta gama, 24 vehículos Lamborghinis, Camaros, entre otros. Lo que tenemos que ver cuál es la trascendencia social del robo de identidad. El robo de identidad tiene un impacto de naturaleza económica derivado precisamente de actividades como la que acabo de referir, como a través de la utilización de sistemas informáticos se puede sustituir la identidad de alguien y finalmente generar un robo, un menoscabo al patrimonio de una persona. Tenemos además problemas que tienen que ver con la comisión de otro tipo de conductas delictivas, puede ser los fraudes, puede ser el abuso de confianza, puede ser incluso despojos que se realicen o actividades incluso ante ciertos sujetos obligados por la ley de prevención de lavado de dinero que tienen que reportar alguna actividad que resulte sospechosa. Como podrían ser incluso los notarios públicos. Vemos casos, se han existido casos en donde hay una usurpación de identidad en las operaciones de traslado de propiedad de inmuebles. Entonces, creo que esta parte, cómo ha ido evolucionando la delincuencia, hay que pensar que la delincuencia utiliza las nuevas tecnologías para efecto de obtener los beneficios que antes obtenía de forma física. Y en ese sentido, pues, uno de los delitos que se comete con mayor contingencia es la usurpación de identidad. El Código Penal de la Ciudad de México, por ejemplo, regula el delito de usurpación de identidad, lo cual no tenemos en muchas entidades federativas, ni lo tenemos tampoco en el ámbito federal, pero el punto central es que tanto a nivel privado como a nivel público se establezcan los mecanismos adecuados para efecto de proteger a la identidad de las personas. ¿Cómo estamos, básicamente? El robo de identidad tiene que ver con, a partir del robo de carteras, es decir, a partir del robo de identificaciones de naturaleza oficial, pero ahora lo estamos viendo a partir del robo de las claves para el acceso, por ejemplo, a las cuentas bancarias vía Internet, la usurpación de la identidad para efecto de utilizar tarjetas de crédito de otra persona y poder generar cargos a otra empresa. Yo creo que la parte fundamental es algo de lo que decía la presidenta Reina Ortega. Creo que necesitamos generar una política de prevención e informarle a la ciudadanía de los riesgos. ¿Qué no tiene que hacer la ciudadanía hoy? Hay cosas que nos parecerían muy obvias, pero hay que tener mayor control de la incursión de las niñas y los niños al sistema informático. Hemos tenido casos de aumento de la pornografía infantil, pero también hemos visto aumento de cómo las propias niñas y niños son engañados por terceros para efecto de que manden fotografías desnudos o semidesnudos. Es decir, hay que revisar qué es lo que está sucediendo en la interacción que se da en la red. Por otro lado, hay que señalarle a la gente que no tiene por qué dar sus datos de tarjetas bancarias ante llamadas telefónicas, ante mensajes, como ya se mencionó por parte de la presidenta Ortega, de SMS o de correos electrónicos. Lo que se solicita es un tipo de información para poder generar pagos. Recientemente tuvimos un caso de la Secretaría del Bienestar que estuvieron repartiendo tarjetas a nombre de la Secretaría del Bienestar y que pedían que hubiera un depósito de 300 pesos en tiendas de conveniencia para poder activar las tarjetas. Esto evidentemente era una operación fraudulenta y se tiene que difundir ante la ciudadanía que estas prácticas son prácticas ilegales. Hemos tenido casos también donde, haciéndose pasar por altos funcionarios públicos, la gente pide dinero o depósitos en cuentas bancarias para generar fondos de apoyo a la contingencia y a la investigación en materia del COVID. Esto evidentemente también es falso y es importante que la ciudadanía sepa y que no se deje engañar por parte de estos grupos de delincuentes. Insisto en los temas de trata, insisto en los temas de pornografía infantil. Desafortunadamente, esta contingencia nos ha llevado a que aumenten los casos de violencia intrafamiliar y que aumente la pornografía infantil en la red. Y creo que es importante que todas y todos participemos en un esquema
para prevenir este tipo de conductas delictivas. Muchas gracias, doctor, por sus valiosas aportaciones, como siempre. Continuamos con la pregunta 2. Antes les agradezco a todo el auditorio que nos están formulando sus preguntas aquí por el canal de YouTube del Tribunal Electoral. Desgraciadamente, por el tiempo tan reducido del cual disponemos, no nos va a ser posible darle respuesta personalizada ahorita en estos momentos, pero ponemos a su disposición y el correo electrónico del tribunal, por ahí se los vamos a estar proporcionando para que nos las hagan llegar de todos modos por ese medio. Muchas gracias por su comprensión. La siguiente pregunta sería, bueno, pasamos al tema de protección de datos personales en materia electoral. Como ya escuchamos en la primera parte, pues es primordial proteger los datos personales de la ciudadanía y se nos ha comentado el impacto social y económico que genera la vulneración o el uso inadecuado de dichos datos por parte de un sujeto obligado o en el ámbito privado por una empresa o cualquier institución de carácter privado. Ahora, por lo que vea la segunda parte de esta charla, me gustaría pedirle a nuestra invitada y a nuestro invitado que nos hablen respecto a la protección de datos personales en el ámbito electoral. Tomando en cuenta que estamos a punto de iniciar el proceso electoral 2020-2021 y recordando que las instituciones electorales somos las mayores recabadoras y concentradoras de datos personales de todas las y los mexicanos. Hace un momento escuchamos que los diversos sujetos obligados del país debemos tomar las medidas necesarias de protección y cuidado de la información personal de las y los ciudadanos, y en ese sentido me permito poner sobre la mesa algunas interrogantes relacionadas con ambas materias. La primera de ellas es para el doctor Santiago Nieto. Usted, como un gran experto en la materia electoral, y claro que recuerdo con mucho orgullo haber trabajado con usted en Sala Toluca, desde su visión particular, ¿cuál sería su postura entre la protección de los personales y la libertad de información en un proceso electoral? Es decir, en una ponderación de estos dos derechos, ¿cuál pesaría más en un proceso electoral? Es un gran tema. La referencia por traer a la mesa una discusión de argumentación jurídica o una metodología de argumentación jurídica. Pero todas las respuestas, la mejor respuesta que uno puede tener en el derecho es depende. En este caso, ¿cuál es la ponderación entre la libertad de expresión o el derecho a la información pública versus la protección de datos personales? Creo que en una materia como la electoral, yo creo que va a depender de ciertos contextos. Es decir, va a depender de quién sea el sujeto de cuya información estemos tratando. Si se trata de candidatos, candidatas, si se trata de dirigentes partidistas, si se trata de funcionarios públicos, mi criterio personal ha sido siempre que la libertad de expresión, el derecho a la información pública gubernamental tienen una salvaguarda especial en un sistema democrático respecto al derecho al honor, a la vida privada, incluso a la presunción de inocencia ante la presunta comisión de una conducta delictiva, en razón de que hay una necesidad social de conocer si un servidor público o un candidato, candidata o una persona, un dirigente partidista ha cometido presuntamente una conducta delictiva. Ahora bien, creo que todos estos ejercicios de ponderación tienen que hacerse a partir de un análisis de cuál es el mensaje. Si estamos en presencia de hechos, solamente podrán difundirse los hechos que sean ciertos. Y por tanto, ahí tendremos una prueba de, digamos, de veracidad. Hay que verificar que la información que se esté proporcionando sea cierta. Por otro lado, también habría que identificar el contexto. Puede ser que una afirmación haya sido cierta, un hecho haya sido cierto, pero que el contexto social haya cambiado y por tanto traer una cosa del pasado hacia la actualidad puede resultar violatorio incluso al derecho al olvido, ¿no? Todos tenemos derecho
a que ciertos hechos del pasado, digamos, se eliminen de las bases de datos, se eliminen de la red cuando ya ha habido, digamos, una sanción, en caso de que hubiera una responsabilidad, pienso, penal o administrativa, o cuando sea algo que detone o lesione otro tipo de derechos. Pero creo que, sobre todo, en el caso de las opiniones, yo ahí no tendría ningún inconveniente. Yo creo que las opiniones, al no tratarse de hechos, sino de una posición personal respecto a otra persona, tiene que ser absolutamente libre en una campaña electoral para poder decir lo que se opina de un determinado dirigente partidista, candidato o servidor público. Por tanto, mi punto sería, en el caso de servidores públicos, candidatos, candidatas, funcionarios, funcionarias, tiene que haber una restricción. El umbral de protección del derecho al honor, a la vida privada o a la intimidad es menor por la necesidad social de saber si estas personas que están buscando un espacio público han cometido alguna conducta que sea lesiva para la sociedad. Pero si estamos en presencia de ciudadanos o personas, digamos, ciudadanos, digamos, que no tuvieran estas características, yo creo que el umbral de protección del derecho al honor, a la intimidad, es mucho más alto y por tanto pues, hay que privilegiar la protección de los datos personales. Se trata de datos que no cualquier persona debiera tener, porque además pueden tener un impacto en la vida cotidiana. Pensamos que una persona tiene, no sé, propensión de poder tener una enfermedad como diabetes, cáncer, etcétera, o el historial médico de una persona. Estos son datos que nadie tendría el derecho de conocer, y porque podría implicar, inclusive, pienso en un seguro de vida, en una decisión contraria a los intereses de la persona. Pero bueno, es diferente si estamos hablando de funcionarios, si estamos hablando de servidores públicos, que por voluntad propia están en la palestra pública o estamos en la palestra pública. Nuestro umbral de protección al derecho al honor, a la intimidad o a la vida privada o a la presunción de inocencia tiene que ser menor. Por tanto, presidenta Yolanda Camacho, mi respuesta es depende. Muchas gracias, doctor Santiago. Bueno, la segunda pregunta es para la comisionada Ortega. Escuchando la postura que acaba de fijar el doctor Santiago y como titular del órgano garante en materia de protección de datos personales en nuestro estado, ¿nos podrá por favor hablar de cuáles serían los desafíos o los retos que tienen la protección de datos personales en la materia electoral? Gracias, magistrada. Ahorita que estamos entrando a la materia electoral, antes de dar una respuesta, agradecer desde luego a todos los ciudadanos que están siguiendo la transmisión, agradecerle al doctor Santiago Nieto el espacio, de verdad es muy enriquecedor. Hola. Ya regresé, se cortó un poco. ¿Sí? ¿Me escucho? Sí, perfecto. Gracias, doctor. Creo que a la magistrada se le cortó su transmisión. Pues, doctor, agradecerle, aprovechando lo que regresa la magistrada, agradecerle el espacio, agradecerle que se... Perdón, ¿ya me escuchó? Ya regresó, magistrada. Una disculpa, perdón, sí. Estaba aprovechando este espacio para agradecer al doctor Santiago Nieto el espacio, para agradecer a los ciudadanos que nos están siguiendo esta transmisión y de forma muy especial a las magistradas del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, desde luego a la magistrada Yolanda, y de forma muy sentida a la magistrada Alma Baena Villalobos, quien fue el vínculo inicial para que este conservatorio se llevara, ¿no? Y pues ahora sí, contestar en cuanto a la parte de desafíos o retos, creo que tenemos, como lo dice el doctor Santiago Nieto, mucho, ¿no? Ahorita que escuchaba hablar en cuanto a esa ponderación de qué puede pesar más, un derecho de acceso a la información o la protección de datos personales, yo coincido con él plenamente, en que la protección de datos personales. Pero en materia electoral creo que es un tema complicado, un tema que van de la mano, un tema de democracia, ¿no? Que estamos hablando de una esfera
pública de dar a conocer toda esta información, ¿no? Es decir, el poder público en lo público, ¿no? Citando a Norberto Bobbio, como lo decía, o tenemos la parte de la privacidad, esta parte de la esfera de lo íntimo y lo privado. Hay muchos temas que pesan hablando en materia electoral. Desde luego, ya lo dijo el doctor, esa parte de qué pasa con la privacidad de los personajes públicos, ¿no? Y el derecho que asiste a la ciudadanía de saber quiénes son sus gobernantes o quiénes serán sus posibles gobernantes, ¿no? Además de otros temas que están vinculados, desde luego la exigencia de la transparencia, la exigencia de rendición de cuentas y la de divulgación de la información. Que, como ya bien lo dijo el doctor, y estoy de acuerdo, pesa la protección de datos personales en el sentido de no dar a conocer datos que no sean certeros, ¿no? Que no exista una resolución o que no exista algo que confirme esa información antes de ser publicada, esos datos que puedan causar cierto daño a la intimidad, al honor de una persona. El doctor Santiago mencionaba algo muy importante, el derecho al olvido. Aún en México, pues no tenemos una ley que nos regule como tal esta parte. Ya hay una iniciativa que esperemos sea estudiada, analizada y muy pronto aprobada. Hablar de esa parte, ¿no? De qué tiene que ser desindexado de los buscadores, qué información que no es real, no es verídica, tiene que ser eliminada para que no dañe la intimidad de las personas y desde luego lo lleve a un tema de discriminación o violación grave de alguno de sus derechos. Otro tema que puede pesar en este tema de materia electoral, desde luego fue de inicio, ¿no? Cuando hablamos de datos personales sensibles, son aquellos que tienen que ver con la esfera más íntima de la persona, ¿no? Cuando hablamos de una afiliación a una ideología política, es un dato personal sensible. Entonces, es un tema que tenemos que cuidar, ¿no? Es un tema que las instituciones electorales, un tema que los órganos electorales deben de cuidar, ¿no? Y salvaguardar que esté protegido, que esté resguardado, que como se dijo, no esté en manos de cualquier persona este tipo de información, ¿no? Tenemos un tema claro, que fue un tema muy sonado, que el doctor Santiago no me va a dejar mentir, esta parte de la app, ¿no? De la aplicación que fue utilizada para recabar ese requisito de respaldo ciudadano de los candidatos independientes, ¿no? De los aspirantes a candidatos independientes. ¿Qué pasaba ahí? Fue un tema muy criticado justamente por esa parte de recabación por medio de un sistema electrónico de todos los datos, y qué pasaba, ¿no? ¿A dónde se iban todos esos datos? ¿A qué base? ¿En dónde iban a estar resguardados? Era un tema preocupante, ¿no? Y desde luego otro tema que está vinculado, ¿no? ¿Qué pasaba al momento de conocer cuáles podrían ser el posible voto, la posible orientación de un voto de esos ciudadanos, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un tema de opinión, de ideología política. Desde luego esa parte de la secrecía del voto, ¿no? Cuando hablamos de materia electoral, pues también estamos hablando de un anonimato de un voto, ¿no? De los ciudadanos. Ese es otro tema que es muy importante al momento en que se desarrollan las jornadas electorales, hacer esa disociación de los datos personales con la finalidad de separar ciertos datos que no permitan hacer identificable de quién emitió ese voto, ¿no? No el sentido del voto, que es distinto, sino quién lo emitió, ¿no? Con la finalidad de que no exista algún tipo de agresión o discriminación en contra de esas personas, ¿no? Otro tema, ¿qué pasa con el padrón electoral, no? Como ya sabemos, aparte de esa concentración que hace el Instituto Electoral, también lo conocen los partidos políticos, ¿no? Entonces, también por eso los partidos políticos llegan a un momento donde fueron catalogados como sujetos obligados, no solo por la parte de la apertura de la información, sino también por la protección de datos personales, por los datos que conocen y manejan. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? De forma muy breve, desde luego, sabemos que el Instituto Nacional Electoral, todos los órganos electorales, llámese tribunales o institutos locales también, además de manejar toda esa cantidad de información de datos personales, están capacitados, ¿no? Y
tenemos que seguir trabajando en su capacitación. Creo que es una parte muy importante que nos toca a los órganos garantes de transparencia, seguir capacitando en toda esta parte de protección de datos personales, seguir incentivando a que desarrollen, a que utilicen, a que adquieran nuevos medios tecnológicos, toda esta parte de fortalecimiento de infraestructura tecnológica, ¿no? Desde luego, cuidar las medidas físicas, técnicas y administrativas, como lo marca la ley, del respaldo y el cuidado de esas bases de datos, y desde luego que la transmisión de la información que se vaya a realizar cumpla las finalidades para las que fueron recabadas, ¿no? Sí, en forma general, creo que esas podrían ser algunas de las recomendaciones. Desde luego tenemos un tema que va a detonar seguramente, es el uso de las redes sociales, ¿no? En toda esta parte de, hablando de un tema electoral. Dejo hasta aquí mi participación y agradezco el espacio. Gracias. Muchas gracias, doctora Reina. Ya para ir cerrando, nuestra tercera pregunta de esta segunda parte va dirigida para ambos ponentes y les pido a continuación que nos comenten acerca de cuál es el impacto de las tecnologías de información y comunicación durante el desarrollo de las campañas electorales. Es decir, cómo influyen el uso de las redes sociales y demás medios digitales en las percepciones y la interacción social de las personas que hacen uso de estas tecnologías. Comisionada Reina, sí, comisionada Reina, ¿tendría el uso de la voz? Gracias, magistrada. Pues como lo decía hace un momento, ¿no? Esta parte del uso de las tecnologías de información y comunicación, hablando de forma específica de un tema de redes sociales, obviamente va a tener un impacto y está teniendo un impacto y lo seguirá, ¿no? Teniendo. ¿Qué pasa? Que ya sabemos, y son datos que conocemos, que por medio del uso de redes sociales, ha habido elecciones, o se rumora que ha habido elecciones que han sido ganadas, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Desde luego, recordemos que desde el 2008, aquella campaña que se hiciera en Norteamérica con la finalidad de que un candidato llegara a la presidencia, se hablaba de que se utilizó Facebook, ¿no? Como principal herramienta para detonar todo este tipo de votos a su favor. ¿Qué pasó? Que fue sonado, pero quizá no tan sonado como la última campaña del presidente de Norteamérica. ¿Qué pasó en ese momento? Facebook se utilizó cierta información de Facebook para conocer cómo eran los perfiles de los votantes, ¿no? Pero se les hacía llegar información simplemente de forma general, ¿no? Desde luego había una segmentación de perfiles y se les hacía llegar cierta información, pero no hubo una parte de que violentara sus derechos. ¿Qué pasó con la última elección, ¿no? del presidente de Norteamérica? Ahí sí, y es un caso muy sonado, que todos lo sabemos, esa parte de Cambridge Analytica, una empresa inglesa dedicada a toda esta parte de marketing político, que detonó este tipo de creación de perfiles, ¿no? En base a la utilización de diversas plataformas digitales, en forma específica redes sociales, ¿no? Ahí, ¿por qué se habla de que se violentaron la protección de datos personales? Porque fueron manipulados nuestra información, fue obtenida nuestra información de forma ilegal, ¿no? Ese era el punto. ¿Qué pasó? Se hacía llegar ciertos cuestionamientos, ciertas encuestas a los usuarios de Facebook para que registraran cierta información e ir creando los perfiles, ¿no? Se utilizaba esta parte llamada el test de personalidad, en el cual iba identificando, y por medio de la información que había sido cargada en Facebook, puedan identificar qué tipo de personalidad tenía esta persona y por lo tanto saber qué mensaje podía hacerse llegar para orientar su voto, ¿no? Entonces estamos hablando de temas muy delicados, sin duda alguna vamos a tener
que seguir regulando y seguir buscando que se regule esta parte de la utilización de medios digitales, de redes sociales, en el tema de campañas electorales, ¿no? Todos sabemos que no solo hablando de una herramienta como es Facebook, sino hay otras, ¿no? Que se están utilizando en estos medios digitales y que desde luego van ayudando, ¿no? La imagen que se proyecta en una red social, el tipo de perfiles de mensajes que quieres hacer llegar a la ciudadanía. El estudio marca que por medio de la cantidad de likes que vas otorgando, se está estudiando cómo eres, ¿no? Se está estudiando qué tipo de mensajes te van a hacer llegar. Se dice que entre 10 y 20 likes te conoces mejor que tu compañero de trabajo, de 150 a 200 mejor que tu pareja, y arriba de 300 a 500 likes, mejor que toda tu familia. Entonces estamos hablando de un tema muy delicado, estamos hablando de un tema de una apertura de la información, estamos hablando de un tema de regulación en redes sociales, desde luego que nos va a costar, hay que decirlo, las campañas digitales están a la vanguardia, no solo en México, a nivel mundial. Hay que decirlo también que la evolución digital no nos permite alcanzarla muchas veces a las autoridades protectoras de ciertos derechos, pero se sigue trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Que vamos a tener campañas muy interesantes, seguramente en estos que ya vienen los próximos procesos, por lo menos en el estado de Michoacán. Seguramente vamos a tener que estar muy al pendiente de qué pasa a través de redes sociales, vamos a tener que estar muy al pendiente del tratamiento de los datos personales que se da respecto a las y los ciudadanos, y tenemos que también estar muy al pendiente de cómo actúan las autoridades electorales en este tema y cuál es la parte que nos toca hacer a los órganos garantes. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias, doctora. Pues le doy el uso de la voz al doctor Santiago Nieto. Gracias, presidenta Yolanda Camacho. Yo diría, bueno, primero, pues, agradecerles mucho esta oportunidad de conversar con ustedes. Yo comparto todo lo que ha dicho la comisionada presidenta Reina Ortega. Me parece que es muy relevante. Y bueno, pues claro, siempre es un privilegio estar en contacto con las instituciones de un estado como Michoacán, que es muy cercano para mí. Ahora, yo creo que en el tema de la protección de datos personales el Tribunal Electoral ha definido dos temas: el poder de decisión de cada ciudadano por un lado y la autodeterminación informativa. Yo creo que estos deben ser los hilos conductores de cualquier decisión que se tome en esta materia. Ahora, respecto a las redes sociales y los medios digitales, sí hay que entender que hace 2009 no teníamos Twitter, empezaban a generarse estas redes, Facebook, que han venido a revolucionar la mecánica de comunicación entre los seres humanos. Coincido en lo que ha dicho la comisionada Reina Ortega respecto al tema de Cambridge Analytica. Yo creo que ese es el gran mensaje, no solamente en las elecciones de 2018 en Estados Unidos, pues también hubo nosotros tenemos denunciado ante FEPADE un caso donde se utilizó Cambridge Analytica en las elecciones en México en el año 2018, es decir, donde se pudo acreditar pagos a esta empresa. Y el tema con Cambridge Analytica es precisamente el utilizar la información de la metadata para poder influir en los resultados electorales. En 2018, en su momento lo denunciamos dentro de la campaña electoral, ya en la UIF también hicimos la denuncia por el tema de Cambridge Analytica, pero en el 2018 hubo un proceso en el cual las personas recibían llamadas a su número celular, en donde se le hacía una pregunta, digamos con una respuesta binaria, 1 o 2. Entonces, la primera pregunta era catastrófica respecto a si el presidente López Obrador llegaba al poder, y la segunda era como más mesurada. ¿Qué significaba? Si uno apretaba el punto, digamos el 1, que era la primera respuesta,
significaba que era anti-López Obradorista. Si uno apretaba el número 2, significaba que no había una definición política. Y si uno colgaba, que es lo que hacía yo, es que estábamos en el espacio de López Obradorista. ¿Qué implicaba esto? Al tener esa metadata, la información, simple y sencillamente de haber colgado o apretado una tecla del número 1 o del número 2, ya se sabía cuál era el perfil ideológico del votante y, por tanto, qué tipo de información tenía que ser suministrada a ese votante vía su teléfono celular. Por eso, insisto que coincido mucho con lo que dice la comisionada presidenta Reina Ortega. En realidad puede haber una manipulación del electorado a partir de la información. Recuerdo, ahorita que lo escuchaba con mucho aprecio, cuando leí por primera vez al profesor Noah Yuval Harari, al profesor Harari, en donde él dice en su libro de Homo Deus que, lleva el asunto al extremo, pero dice que en realidad, como planteaba la comisionada presidenta, quien más nos conoce es nuestro teléfono celular. Sabe cuando abrimos alguna aplicación para escuchar música, nos pone la música de acuerdo con nuestro propio historial de qué música queremos, qué tipo de películas, qué tipo de libros buscamos, cuáles son nuestras consultas en redes sociales, cuáles son nuestras consultas en la red. Y entonces esto lleva, insisto que Harari lo lleva al extremo para decir que en algún momento el teléfono celular va a determinar por quién votamos y con quién nos casamos. Claro, insisto que es un chiste de Harari, pero lo que subyace dentro de la expresión es efectivamente cómo la metadata puede ser utilizada para efecto de poder influir en las preferencias o en el estilo de vida de una persona. Harari, en su libro de Homo Deus, al final hace un capítulo sobre lo que él denomina el dataísmo, que es, esta corriente actual de confiar particularmente en los datos. Y lo que al final del día ese libro nos está diciendo es que los grandes problemas de la humanidad a lo largo de varios milenios, la enfermedad, la muerte, el hambre, han sido sustituidos por otro tipo de problemas en este contexto. Al final del día, hoy muere más gente por diabetes o por sobrepeso que por hambre. Al final, hoy muere más que por guerras y que las enfermedades, salvo evidentemente COVID, VIH, cáncer, han sido derrotadas por parte de la humanidad a partir de el pensamiento científico y el progreso. Aquí yo creo que pienso un poco en el pensamiento de Pinker y creo que tenemos que agradecer la racionalidad, el progreso, la ilustración, como los mecanismos que han llevado al mundo a evolucionar hasta lo que somos hoy en día, que nos permitan tener una conversación como esta. ¿Qué pasa con las elecciones? Hoy, en 2007, la reforma constitucional estableció un modelo de comunicación política basado en radio y televisión, pero hoy en día realmente la comunicación se da por redes sociales, y esas redes sociales es donde se presenta la mayor expresión de lo que es la democracia y la pluralidad. La libertad de expresión se ejerce a partir de las redes sociales, y creo que es importante, evidentemente, cuidar los límites. Es decir, no caer en excesos, no caer en violación de derechos humanos, en actos de discriminación, de misoginia, de xenofobia. Este es el tipo de cosas que tenemos que cuidar. La comisionada presidenta mencionó un libro fantástico, El futuro de la democracia, de Norberto Bobbio, y creo que el tema de Bobbio, por lo menos en los primeros capítulos de ese libro, es sobre que no podemos hacer una proyección futura, porque finalmente lo que hacemos es mandar las imágenes de lo que nosotros creemos o queremos que sea. Pero lo que sí queda muy claro es que la democracia, aparte de las reglas procedimentales para la toma de decisiones, está vinculada con ciertos valores. La tolerancia, el pluralismo, la evolución de la sociedad, y que yo creo que es responsabilidad de todas y de todos avanzar y consolidar estos espacios que hemos ganado como sociedad liberal. Hoy en día, con la pandemia del COVID, estamos en presencia de un choque de dos visiones del mundo. La resolución puede darse por criterios autoritarios, como ha sucedido en varios países, o puede darse por
criterios democráticos, en donde evidentemente sea la ciencia, la comunidad médica, la que determine, por ejemplo, los procesos de apertura. Estos no pueden ser al capricho de un gobernante, tiene que ser al capricho de la ciencia y de la racionalidad. Pero tenemos dos formas de hacerlo, como se hizo de forma, digamos, violenta, restricción de derechos fundamentales, y tenemos la forma de hacerlo a partir del ejercicio de nuestras libertades. Yo creo que debemos de mantener la apuesta por las libertades y creo que debemos de mantener la apuesta por la racionalidad, la ilustración, el progreso, la ciencia. Entonces, ¿qué va a venir en las campañas electorales? Mucho ejercicio de redes sociales, evidentemente, mucho ejercicio de medios digitales. Tenemos que cuidar que no se violen ahí los derechos fundamentales, que no haya, por ejemplo, violencia política en contra de las mujeres a partir de redes sociales, pero tenemos que darnos cuenta además que el mundo cambió y que hoy serán estos los mecanismos de interconexión y de comunicación entre los seres humanos. Quien tenga más seguidoras tendrá más posibilidades de ganar una elección, yo creo que sí. Pero también quien dé los mensajes que la sociedad en ese contexto, en ese momento quiera escuchar, y sobre todo que pueda transmitirle a la sociedad cuáles son los verdaderos problemas y la metodología para resolverlos. Yo, por mi parte, aquí dejaría mi participación. Fue un gusto recordar, gracias a la comisionada presidenta Reina Ortega, a Bobbio, y poder, y a Harari. Y bueno, pues un gusto estar con usted, presidenta Yolanda Camacho. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Santiago Nieto, usted más bien también por aceptar la invitación. Igualmente, pues también aquí agradezco a la doctora comisionada Reina Ortega por habernos también distinguido con su atención. Pues coincidirán conmigo que el tema es muy extenso y da para muchísimo más. Le pedimos de igual manera a nuestro auditorio que nos escriba en sus comentarios sus inquietudes y si tienen interés en que abordemos posteriormente pues alguna temática similar. Muchas gracias, doctor. Sé que tiene el tiempo contadito y pues le agradezco muchísimo pues su participación, excelente como siempre. Muchas gracias, doctora Reina, también de igual manera por su amplia participación aquí en este foro. Agradecida con los dos. Buena tarde, gracias al auditorio por participar. Gracias, muchas gracias, bye. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.